Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad de poder venir un viernes más delante de tu palabra. Gracias porque nos edificamos cada vez que abrimos tu palabra y la leemos. Y el libro de Romanos está siendo muy edificante para nosotros. Señor, te ruego que sigas hablando, Señor, a nuestros corazones a través de las Escrituras, a través de cada versículo que leamos, Señor, que podamos aprender más de lo que tú has revelado en tu palabra y que lo que aprendamos sirva para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Así que te pido, Señor, que puedas bendecir este tiempo, que puedas edificar la vida de los que están ahora conectados y de los que lo verán después, Señor, pero allí donde llegue este devocional, que pueda ser de edificación, que pueda hacer, Señor, útil para la vida de aquellos que lo vean y lo escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos entonces a empezar con nuestro devocional de hoy, Romanos capítulo 6, y seguimos con el versículo 15. Seguimos con el versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Esto es muy parecido. ¿Recuerdan a lo que vimos en el versículo 1? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ahora Pablo vuelve a plantear una pregunta y de la misma manera que hizo al principio, Pablo vuelve a plantear la respuesta y dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Así que hay una cosa que Pablo ha repetido en más de una ocasión. La vida bajo la gracia no es una vida de pecado. La vida bajo la gracia no es una vida traducida a una vida donde el pecado es nuestro estilo de vida. La vida bajo la gracia de Dios no es una vida dominada por el pecado. La vida bajo la gracia de Dios no es una vida donde el pecado no se tiene en cuenta y podemos seguir pecando como hacíamos en el mundo porque estar bajo la gracia significa que no pasa nada y que Dios no lo tiene en cuenta. No, la vida bajo la gracia, según lo que el apóstol Pablo había dicho, es una vida de libertad del poder y el dominio del pecado. Una vida donde ya no somos esclavos del pecado. Por eso Pablo dice, pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, de ningún modo. Porque si estamos bajo la gracia, significa que hemos sido hechos libres del pecado. Y eso es lo que Pablo empieza a decir aquí bien en el principio, porque él lo desarrolla en el versículo 16, lo desarrolla en el versículo 16. Dice así, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora, mira cómo lo desarrolla Pablo. Esa pregunta inicial de hoy, del versículo 15, empieza a desarrollar su exposición, su respuesta, su explicación en los próximos versículos. Y empieza con una pregunta. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Mira lo que Pablo dice. Nosotros nos volvemos esclavos de aquel a quien obedecemos. Cuando alguien nos demanda algo y nosotros rápido vamos a hacerlo y rápido vamos a hacerlo y rápido vamos a hacerlo y obedecemos todas las demandas de esa persona, nos volvemos su esclavo. ¿Cuál es la imagen del esclavo? Imagínate un esclavo, un señor, el jefe, el dueño del esclavo diciendo, ven aquí, y él viene. Tráeme las zapatillas, se las trae. Prepara el café, lo prepara. Sale al campo, sale. Recoge fruta, recoge. Ve a la compra, ve. Límpiame los pies, límpiame los pies. Limpia las ventanas, limpia las ventanas. Todo orden, toda obediencia. Todo orden, toda obediencia. Pablo dice, si vosotros os presentáis a alguien para obedecer todas sus demandas, os hacéis esclavos de ese alguien. Por ejemplo, imagínate que cada vez que mi cuerpo me pide chocolate, un helado, yo se lo doy. Cada vez que mi cuerpo me dice, ay, ahora tengo ganas de un helado, ahora tengo ganas de una hamburguesa, ahora tengo ganas de pizza, ahora tengo ganas de Coca-Cola, ahora tengo... ¿De qué me he vuelto esclavo? De mis apetitos, de lo que me pide el estómago.
de lo que me piden las tripas, o más bien, no diría que las tripas, porque la mayoría de veces ese deseo no es hambre, ese deseo es más que... Yo siempre, Clicia tiene una pregunta a veces cuando le digo, amor, me apetece esto. Ella me responde a veces con esta pregunta, me dice, ¿tienes hambre o ganas de comer? Hay una gran diferencia, ¿no? Normalmente cuando tenemos hambre queremos algo nutritivo. Cuando tenemos ganas de, aquí, comida chatarra, es que realmente no es hambre, es ansiedad, deseo por ese gusto a la comida chatarra y muchas cosas. Pero realmente en ocasiones vemos que hay personas que cada vez que el cuerpo pide eso, se lo tiene que dar. Por lo tanto, se vuelve un esclavo de eso. O esa persona que cada vez que el cuerpo le pide algo inmoral o ver algún contenido inapropiado, se lo tiene que dar a ese cuerpo, ¿no? Entonces se vuelve esclavo de eso. O imagínate tú que una persona cada vez que el cuerpo le pide grita, enfádate, ira, contesta, responde, tiene que obedecer a ese impulso, tiene que obedecer a ese grito, tiene que obedecer a esa mala respuesta, se vuelve un esclavo, ¿no? De ese carácter, de esa ira, se vuelve un esclavo de esas cosas. Entonces Pablo está haciendo asemejando eso un poco de esa forma, a quien tú te rindes, a quien tú te postras para obedecer cada vez que demande de ti, tú te haces su esclavo. Ahora Pablo nos está llevando a querer saber y preguntarnos de quién somos esclavos, de quién somos siervos. En ocasiones la palabra siervos aparece por ahí, pero más bien debemos tener la idea de un esclavo que de simplemente un siervo, sino realmente de un esclavo, de alguien, de un siervo que tiene una voluntad rendida a la de su Señor. Así que Pablo dice eso, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y ahora da dos opciones, ¿de quién? Ya sea del pecado o ya sea de la obediencia para justicia. O bien eres esclavo del pecado para muerte, o bien eres esclavo de la obediencia para justicia. Ahora, ¿de quién eres esclavo? Y es una cosa curiosa porque Pablo no presenta una alternativa donde no hay un Señor. Pablo no presenta una alternativa donde una persona no es siervo de alguien. Pablo dice, o bien eres siervo del pecado para muerte, o bien eres siervo de la obediencia para justicia. Pero tú no andas sin ser siervo de nadie. Ah, yo soy libre, hago lo que quiero. No, probablemente si piensas de esa manera, estás siendo un siervo del pecado. Porque normalmente hacer lo que quieres no es hacer la voluntad de Dios y ese lo que quiero es lo que el pecado demanda. El pecado es el Señor, no tú. Tú estás sometido a los deseos pecaminosos que hay en ti. Por lo tanto, tú no eres tu Señor. Tú eres el siervo de esos deseos pecaminosos. Y Pablo da esa imagen y dice, ¿a quién sirves? ¿Sirves al pecado para muerte o sirves a la obediencia para justicia? Porque no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que no tenga un Señor. O tu Señor es Cristo y estás entonces bajo la gracia, has sido alcanzado por la gracia salvadora y por lo tanto ahora eres siervo de la obediencia y de la justicia, o eres Señor, no, sino siervo de tu pecado, esclavo de tu pecado, estás sin Cristo y estás bajo la condenación de la ley. Y como el salario del pecado es la muerte, eso es lo que depara, apuntando a la condenación eterna del hombre. Así que nadie anda en este mundo sin tener un Señor sobre su vida. O el pecado se enseñorea de ti, o Cristo es tu Señor. O estás bajo la ley, o estás bajo la gracia. O estás bajo la condenación de la ley, o estás bajo la gracia salvadora de Dios en Cristo. Y si estás bajo la gracia salvadora de Dios en Cristo, ya no es el pecado tu Señor. Por lo tanto, ¿pecaremos pues porque estamos en la gracia y no bajo la ley? De ningún modo. ¿Por qué? Porque el pecado ya no es mi Señor. Ya no estoy rendido al dominio y señorío del pecado. Ahora soy libre en Cristo y ahora soy siervo de la justicia y siervo de la obediencia.
Así que el pecado en aquellos que están bajo la gracia ya no es el estilo de vida, ya no es la práctica de cada día, ya no son practicantes del pecado porque ya no son siervos del pecado, han sido hechos libres por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso tú debes preguntarte, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Y cómo lo sé? Pablo dice, la mejor manera de saber quién es tu Señor es a quién vives obedeciendo. ¿Vives obedeciendo al pecado o vives obedeciendo a Dios? Esa es la respuesta que te dirá quién es tu Señor realmente. Eso es sumamente importante para nosotros. No hay nadie que no tenga un Señor. No hay nadie que no tenga un Señor. Vamos a seguir ahora con el versículo 17. Vamos a seguir con el versículo 17 que nos va a enseñar algo también muy importante. Mira lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Mira, pero gracias a Dios que cuando erais esclavos del pecado os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Primera cosa, si ahora somos libres del pecado, si ahora nosotros ya no estamos bajo el señorío del pecado, ¿qué significa? Que es gracias a Dios. No ha sido gracias a nosotros, gracias a que nos autoliberamos, gracias a que nosotros alcanzamos la posibilidad de liberarnos del pecado, no, pero gracias a Dios. Es obra de Dios el liberarnos del pecado. Es obra de Dios redimirnos en Cristo. Es obra de Dios salvarnos de la esclavitud al pecado en Cristo Jesús. Pero gracias a Dios. Segunda cosa que podemos analizar, que aunque erais esclavos del pecado, eso significa otra cosa. Todas las personas que están en Cristo, hubo un tiempo en que eran esclavos del pecado, porque es la condición de todos los hombres. La diferencia es que algunos hombres pasan a estar en Cristo y por lo tanto liberados del pecado, pero todos los hombres son esclavos del pecado desde el principio y algunos por la gracia de Dios son libertados del pecado, pero es por la gracia de Dios y recordando que todos por nuestra naturaleza éramos en algún tiempo esclavos del pecado. Ahora, os hicisteis obedientes de corazón. Esa expresión obedientes de corazón habla de la fe que pusimos en la palabra de Dios y de la fe que pusimos en el evangelio. Y hay algo muy bonito que habla de que esa fe no es algo solamente intelectual, no, yo pienso que es correcto, pienso que está bien, pienso que es lo adecuado, pienso que es lo lógico y por eso voy a obedecer. No, dice que nuestra obediencia fue de corazón. Cuando Pablo menciona esto, habla de que esa fe que nos lleva a obedecer a Dios, esa fe que nos conduce a obedecer la palabra, esa fe que nos conduce a obedecer el evangelio, es una fe de corazón. La obediencia nuestra a Dios no es puramente intelectual, es una obediencia de corazón, desde lo más profundo de nosotros. Y ahí podemos recordar cuando la Biblia menciona la obra de conversión, que el Señor quita de nosotros el corazón de piedra y nos da un nuevo corazón de carne y nos pone su espíritu para andar en sus caminos. Pero ahora nos ha dado un nuevo corazón para que le obedezcamos en amor. Por eso Jesús dice en una ocasión, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Aquel que me ama, guarda mi palabra. Porque Jesús traduce la obediencia al amor. El fruto de obedecer es el amor, la raíz de nuestra obediencia es el corazón ahora, el amor que tenemos por Dios sobre todas las cosas. Pero mira qué interesante lo que va a decir ahora, mira qué curioso. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza
a la que fuisteis entregados. Esa enseñanza a la que fuisteis entregados se refiere a la palabra, se refiere al evangelio, se refiere a las escrituras. Pero mira cómo dice: os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza. ¿Qué piensan ustedes que puede ser esa forma de enseñanza? ¿Qué piensan ustedes que se puede referir en ese sentido a eso, a esa forma de enseñanza? ¿Qué consideran ustedes que podría ser eso? ¿Qué piensan? Díganme por aquí, ¿qué piensan? Mientras tanto, yo bebo un poco, que hoy estoy un poco sediento. ¿Qué piensan ustedes que puede ser esa forma de enseñanza? Mauro dice una forma de doctrina. Dios provee, dice, el evangelio. Lu dice la doctrina, las escrituras. Julio dice pura y verdadera. Grace dice enseñar con amor. Gloria dice al amor de Dios. Maite dice novedad de vida. Aurea dice obediencia a Cristo. Erika dice la doctrina. Uy, en esto ha habido opiniones dispersas. Obviamente, cuando se refiere a la enseñanza, cuando se refiere a esta forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, esa enseñanza se refiere a la palabra de Dios. Sí, puede apuntar hacia el evangelio, pero puede ser, en términos generales, un poco más amplio y referirse a la palabra de Dios, a la que ahora obedecemos. Nosotros ahora no solo obedecemos el llamado del evangelio, como creyentes ahora de corazón obedecemos la palabra de Dios, ¿no? Obedecemos la palabra de Dios en general. Pero Pablo utiliza la expresión forma, a aquella forma de enseñanza. ¿Sabes qué es curioso? La forma hace referencia, yo no sé si lo han visto alguna vez, cuando se trabaja el metal, a veces también, no solo el metal, el acero o alguno así, también incluso el oro, la plata, algunos metales, tú haces una plancha metálica usualmente también, no sé si a veces también en el pasado se ha hecho de piedra o de algún material así resistente, y tú das la forma a esa plancha de piedra o a esa plancha de metal, le das la forma que quieres que tome luego el metal, ¿no? Yo no sé si consigo expresarlo. Imagínate que yo tomo una plancha, una piedra metálica y le hago una forma de relieve con un muñequito. Y yo ahora derramo, sí, un molde, sí, como un molde. Yo estoy dándole muchas vueltas y es un molde. Muy bien, Avi, así es. Avi no, Abdi. Es un molde. Pues eso, yo imagínate que hago un molde de ese muñequito o de una estrella o de un sol en esa plancha metálica y derramo derramo ese líquido, no derramo ese líquido metálico, el oro o la plata o lo que sea, y cuando eso se enfría, ¿no? Pues lo saco y ahora el metal tiene la forma del molde. Cuando se hacían a lo mejor una espada o se hacía algo, ¿no? Tú hacías ese molde de la flecha, de la punta de la flecha, derramabas el acero, derramabas el hierro, se enfriaba y sacabas con esa forma de la punta de la flecha el hierro. Pues eso es como lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha metido en el molde de la palabra. Es muy interesante. Estamos como que ahora nosotros de corazón hemos sido metidos en el molde de la palabra de Dios y ahora por la obra de Dios nuestra vida va tomando el molde de la palabra de Dios. Es muy curiosa esta expresión, porque es como que el Señor tiene su palabra y su palabra es el molde de el varón perfecto, el molde de lo que a Dios le agrada, el molde de la voluntad de Dios. Y nosotros ahora en Cristo somos metidos en ese molde por la fe y ahora en ese molde vamos pues tomando esa forma a la luz de las Escrituras. El Señor nos está moldeando. Y mira qué interesante, ¿no? Como un alfarero moldea el barro, nos ha metido en el molde y nos está dando forma con sus manos, con la obra del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios. Nosotros, obedeciendo la palabra de Dios, por medio de la fe en Cristo, obedeciendo lo que Dios revela en su palabra, nos vamos moldeando, nos vamos adaptando al molde de Dios. Venimos del molde del mundo, un molde asqueroso,
y ahora estamos siendo moldeados por Él dentro del santo molde del Señor a la luz de su palabra. Esto es hermoso. Y mira lo que dice ahora el 18. Míralo conmigo también. Mira el versículo 18 y mira qué dice. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Si estamos en la gracia, ya no somos esclavos del pecado. Si estamos en la gracia, ya no somos siervos del pecado. Ahora tampoco andamos sin Señor. Si estamos en la gracia, nos hemos hecho siervos de la justicia, de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Pues mira cómo sigue el versículo 19. Mira cómo lo dice Pablo ahora. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Cuando Pablo dice hablo en términos humanos, es casi como que Pablo estuviese diciendo, no querría expresarlo así, pero tengo que expresarlo así para que lo comprendáis. ¿Cómo no querría expresarlo Pablo? Usando el ejemplo de un esclavo. ¿Por qué quizá a Pablo le da reparo usar el ejemplo de un esclavo? Cuando Pablo dice hablo en términos humanos, es como diciendo, no me gusta usar este ejemplo, pero por causa de vosotros, para que lo entendáis, lo tengo que usar. ¿Por qué creéis que a Pablo le da un poco, por qué creen ustedes que a Pablo le da un poquito de reparo utilizar ese ejemplo quizá del esclavo? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan ustedes que le puede dar reparo? Lirios dice por el orgullo. ¿Qué más? Suyen dice porque los esclavos eran usados para cosas viles. Angélica dice porque en esa época era normal la esclavitud. Mari dice por amor a los esclavos. Ruth dice por el ego. Miren, yo estoy de acuerdo más bien con el pensamiento de quizás Suyen, Angélica, por ahí voy. En el sentido de que piensen, Pablo está escribiendo a los creyentes de Roma. Hay un tiempo en el que muchos creyentes sirven como esclavos. Creyentes, no solo en Roma, en otras ciudades, en aquel tiempo habían esclavos, habían siervos. ¿Cómo van a entender ellos a lo que se refiere Pablo, sino con un ejemplo muy propio de la cultura de la época, de aquel contexto cultural en el que ellos se mueven y en el que ellos viven? Por lo tanto, Pablo sabe que muchos son esclavos y eso significa que habrán sufrido muchas vejaciones, habrán sufrido muchas humillaciones. Es algo que no le alegra a mucha gente. Y más en la zona de Roma, muchos eran esclavos de patrones, de jefes, que pues abusaban mucho de esas personas de muchas maneras. Entonces Pablo sabe que es algo duro, Pablo sabe que es algo muy difícil, Pablo sabe que es algo que puede doler si alguien lo escucha, porque se va a identificar mucho con el ejemplo. Así que Pablo, por consideración a los que puedan dolerse, a los que puedan lastimarse, a los que puedan sentir esa pena, vergüenza al escucharlo, Pablo dice, hablo en términos humanos, en el sentido de, no es quizá el ejemplo que más suena bien al oído, pero tengo que usar este ejemplo que vosotros vais a entender bien. Pablo era muy común que Pablo hiciese eso en muchas de sus cartas, utilizar ejemplos con un lenguaje muy de la época. Vemos en ocasiones hablar de agricultores, vemos en ocasiones en un contexto griego hablar de carreras, de competidores, de atletas cuando habían olimpiadas y todas esas cosas. Vemos también hablar de jueces, de juicios y de armaduras, de soldados, de cosas que en la época las tienen muy frescas. Y quizá para nosotros pueda ser un poco más difícil, pero si pensamos en el contexto de la época, ellos dirían, ah, perfecto, es así, entonces, lo del esclavo, el señor, tal, lo entiendo, ¿por qué? Conozco un esclavo, o he sido esclavo, o soy esclavo, entonces sé lo que Pablo quiere decir. Así que Pablo dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ahora Pablo dice,
Los que están en la gracia, aquellos que están en la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios, deben entender algo. Antes presentaban sus cuerpos como, dice que antes presentaban sus miembros, es decir, sus cuerpos, como esclavos a la impureza. A veces mencionan inmoralidad en algunas traducciones, pero dice Pablo, antes presentabais vuestros cuerpos como esclavos para la impureza, para la iniquidad, para el pecado, pero ahora, siendo ya libres del pecado, pero siervos de la justicia, ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Cuando antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y éramos esclavos del pecado, el pecado se enseñoreaba de nosotros, vivíamos presentando como esclavos del pecado nuestro cuerpo a la iniquidad, cada vez corrompidos, corruptos, envueltos en nuestras prácticas pecaminosas. Y ahora Pablo dice, pero ahora tenéis otro Señor. Ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia. Ahora vosotros tenéis otro Señor. Y por lo tanto, ahora no es que no vayáis a hacer nada. Es que así como antes vuestro Señor era el pecado y presentabais vuestro cuerpo para la iniquidad, ahora si vuestro Señor es la justicia, en cierta manera, ¿no? Pablo está hablando del señorío de Cristo, de que ahora Dios es nuestro Señor, que nosotros ahora pertenecemos al Señor, ahora estamos en Cristo, ahora nosotros tenemos que entender que nuestra vida se presenta como un siervo de la justicia. ¿Y cuál es el propósito? La santificación. Así como antes el propósito de presentar nuestros cuerpos a la impureza era la pecaminosidad, ahora nuestro propósito bajo nuestro nuevo Señor es presentar nuestros cuerpos a la justicia y que tiene como fruto la santificación. Volvemos a ver frutos de una verdadera conversión. Si realmente eres salvo y estás bajo la gracia de Dios, estás en la gracia, ya no eres esclavo del pecado y el pecado ya no te domina. Pero, segunda cosa, si realmente estás bajo la gracia y has nacido de nuevo, ahora eres esclavo de la justicia. Es decir, se tiene que ver obediencia a Dios en tu vida. 3, si realmente eres esclavo de la justicia, si realmente eres salvo, si realmente estás bajo la gracia de Dios, el resultado, dice Pablo, de obedecer la justicia es para santificación. Por lo tanto, una de las mayores evidencias de que realmente eres salvo y estás bajo la gracia de Dios es la santificación. Dios promete, el que empezó en vosotros la buena obra, la va perfeccionando hasta el final. Por lo tanto, se nos ha concedido también el Espíritu Santo para obedecer los mandamientos de Dios. Esas son 3 evidencias que Pablo menciona de estar bajo la gracia de Dios. Número 1, no esclavitud al pecado. Número 2, siervos de la justicia. Número 3, crecimiento en santidad. Y eso es bueno, porque vivimos un tiempo donde las personas no piensan en el fruto de la salvación. Parece que uno puede decir soy salvo y seguir viviendo una vida mundana, pero visitando la iglesia regularmente, cuando la realidad es que Pablo afirma que no es así, que estar bajo la gracia de Dios es que el pecado ya nos enseñorea, que ahora servimos a la justicia y ahora vamos creciendo en santidad. Por el fruto se conoce el árbol, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Así que, amados hermanos, es muy importante saber que la salvación es por gracia, pero es igualmente importante entender cuál es el resultado de esa gracia salvadora en nuestras vidas. Y hay un fruto evidente en la vida de quien está bajo la gracia de Dios, en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Y tienes que preguntarte todos los días de tu vida, ¿es evidente el fruto de que Cristo es mi Señor? Ese fruto es sumamente importante en la vida del creyente y debe ser visible, primeramente porque le da la gloria al Señor. Entonces, Pablo nos está diciendo estas cosas y son cosas muy importantes para nosotros, sumamente importantes y necesarias. Ahora, mira lo que dice el versículo 20 también. Porque cuando erais esclavos
erais libres en cuanto a la justicia. Ahora, debemos comprender una cosa, amados hermanos, que es sumamente necesaria. Este versículo puede llevar a algunos a confundirse. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Es como decir, ahora que sois esclavos de la justicia, habéis sido liberados del pecado. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pero Pablo está queriendo seguir ampliando su ilustración. No es que eras libre en cuanto a la justicia, sino que realmente no hacías caso a la justicia. Porque Pablo te ha dicho anteriormente, eres esclavo de aquel al que sirves. ¿Cómo sé que he sido liberado del pecado? Porque no le hago ni caso, ¿no? Ahora no caigo bajo su dominio. Recuerden, no estamos hablando de la perfección cristiana. En este caso, estamos hablando de una vida donde el pecado reina, donde el pecado es un hábito, donde el pecado es una práctica, un estilo de vida, es diferente. Entonces, ya, ¿cómo sé que soy libre del pecado? Porque no obedezco siempre al pecado, ya no se enseñorea de mí. Pero antes, y de una manera ilustrativa, Pablo lo dice de esta forma, dice, mira, cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia, como diciendo, no le hacíais ni caso. La justicia podía decir ama y tú odiabas. La justicia podría decir perdona y tú guardabas rencor. La justicia podía decir no robes y tú robabas. La justicia podía decir haz esto y tú hacías lo contrario. En ese sentido, ahora nosotros entendemos lo que Pablo dice aquí en el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Versículo 21, mira cómo sigue. Nos quedan 21, 22 y 23. Vamos a terminar con Romanos 6 el día de hoy. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Y eso es muy interesante. Hermanos, tristemente hay personas que cuando te cuentan sus pecados pasados sonríen. Es decir, hablan de, ¿te acuerdas cuando fuimos a aquel sitio y hicimos aquello cuando éramos jóvenes? Sí. Y se ríen. Era pecado. Ya, pero éramos niños. Y no te debe hacer gracia. ¿Por qué te hace gracia? Era muerte. Era esclavitud al pecado, era ofensa a Dios. Si te hace gracia tu viejo pecado, pregúntate si te has arrepentido. A ver, estoy arrepentido, pero a ver, fue gracioso. Imagínate que yo hace 15 años, cuando yo era mundano, a lo mejor hace 20 años, hace muchos años, yo le pegué una paliza con 3 amigos a un niño. Y yo ahora me junto con mis amigos, que ya soy cristiano, y digo, ¿os acordáis de aquel día que salió y le pegábamos y él se defendía y cómo lloraba? Ay, éramos malos, sí, ja, ja, ja. No, 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 no. No creo absolutamente que una persona pueda mirar su pasado y cuando se trata de pecado, sentir una sonrisa que brota de su corazón. Pablo dice que debemos sentir una cosa por todos nuestros pecados pasados. Y obviamente también nos arrepentimos de lo que podamos hacer ahora. Pero lo que Pablo está diciendo, cuando miráis vuestra vida pasada, esclavos del pecado, sin Dios, sin Cristo, Pablo, ¿qué dice? ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Ahora os avergonzáis? Mira qué importante es tener en cuenta esto, amados hermanos. Debemos sentir vergüenza de las cosas que no agradaban a Dios y hacíamos. Debemos sentir vergüenza de cuando mirábamos a otras mujeres. Debemos sentir vergüenza de cuando coqueteábamos con otros muchachos.
Debemos sentir vergüenza de cuando deshonrábamos a nuestros padres, de cuando hicimos aquella cosa pecaminosa con nuestros amigos, cuando nos emborrachamos aquella noche, cuando salimos de fiesta y fumamos aquello, o cuando tomamos aquellas pastillas y pasamos una noche loca. Deberíamos sentir vergüenza. Deberíamos sentir vergüenza. Yo me avergüenzo de lo que fui. Yo me avergüenzo de el hombre que fui, yo me avergüenzo del hijo que fui, yo me avergüenzo del joven que fui. Yo no solamente te diré, no estoy orgulloso de aquellas cosas. No, no, todo lo contrario. Estoy avergonzado. Me avergüenza haber tirado tantos años a la basura con pecado. Me avergüenza haber hecho muchas veces daño a propósito a mi madre. Me avergüenza haber fallado a personas que me amaron y que les tenía que haber dado lealtad y les fui infiel. Me avergüenza haber mentido tantas veces para salirme con la mía. Me avergüenza haber sido tan manipulador con personas para que les doliese el corazón o para conseguir mis propósitos. Me avergüenza haber hecho tantas trampas en trabajos y escuelas para alcanzar mis objetivos. Me avergüenza el orgullo que tenía cada vez que quedaba por encima de alguien en una discusión y me avergüenza la ira que brotaba de mí cuando alguien me corregía. Me avergüenza, me avergüenza. No siento ningún tipo de orgullo ni diversión. No recuerdo con sonrisas los tiempos fumando marihuana con los amigos, emborrachándome en los bares. No siento alegría por las noches en los bares de rock, jugando al futbolín, al billar, bebiendo cerveza hasta la madrugada. No siento alegría al pensar en tantas porquerías. Ninguna alegría. No siento alegría. Por eso Pablo lo dice. Por eso Pablo dice en el 21, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y antes no nos avergonzábamos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. Porque éramos esclavos. Porque teníamos un corazón de piedra que amaba el pecado y aborrecía a Dios. Pero ahora que tenemos un nuevo corazón y que ama lo que Dios ama, ahora tenemos vergüenza. Ahora tenemos vergüenza. Y al final también, mira qué dice Pablo, porque el fin de esas cosas es muerte. El fin de esas cosas es muerte. Pero, mira qué interesante, versículo 22, pero ahora, y eso es como llegó Cristo, llegó la salvación, llegó la gracia de Dios, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mira, hemos sido hechos libres del pecado, hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Sabes qué significa? Ni tú te liberaste del pecado, ni tú por tu propia cuenta te volviste un siervo de Dios. Dios te liberó del pecado y Dios te hizo su siervo. Solo a Dios la gloria, pura, soberana voluntad de Dios, obrando gracia y más gracia sobre nuestra vida. Y mira qué dice, ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El pecado nos llevaba a la muerte, pero ahora, libres del pecado y siervos de Dios, el fruto es santificación. Amado hermano, que nadie cambie eso en tu mente. No importa la iglesia a la que vayas, me da igual la denominación que sea. Pablo es claro y lo que importa es lo que dice la Escritura. El fruto de la salvación es la santificación. No podemos hacer pensar a personas de nuestras congregaciones que se puede practicar el pecado y ser cristiano, estar atado al contenido inmoral y ser cristiano, estar atado a la inmoralidad y ser cristiano. Y decimos, bueno, ya Dios se lo quitará. Entonces lo que vamos a provocar es la idea que podemos tener multitud de personas tomando cena del Señor, que se han bautizado, creyentes, nacidos de nuevo y atados a la inmoralidad. Ahora yo te pregunto, si permitimos que atado a la inmoralidad sea entendible en la vida de un cristiano, déjenme hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que un cristiano puede estar atado, no caer un día, digo, atado a la inmoralidad? ¿Ustedes creen que un cristiano puede estar atado a la inmoralidad?
Estoy esclavizado a la inmoralidad, todavía no soy libre de eso. ¿Un cristiano? Porque yo te voy a decir una cosa. Si yo voy a una iglesia y el pastor le dice a un joven que practica la inmoralidad, no pasa nada, eres creyente, no pasa nada, ya Dios tratará. Déjenme hacer una pregunta, una simple pregunta muy sencilla. Si yo tolero que un joven esté atado a la inmoralidad, yo entonces debo entender que un hombre casado también pueda seguir siendo cristiano y estar atado al adulterio. Y puedo entender que uno se convierta a Cristo, pero siga atado a las drogas. Y puedo entender que uno se convierta a Cristo y siga atado al alcohol. Entonces, tenemos que decir que también se puede seguir atado a la mentira, atado a robar, atado a la drogadicción, atado al adulterio. Y la mujer de ese hombre tiene que entender, hermana, entiende que tu marido sigue atado al adulterio, tenle paciencia. Ya es cristiano, ya es creyente, pero mira, sigue atado al adulterio, solo tenle paciencia, ya Cristo irá haciendo la obra poco a poco. ¿Cómo podemos creer que un creyente sigue atado al pecado? No le veo sentido a la luz de las Escrituras. No, la práctica pecaminosa no es propia del que ha nacido de nuevo. Cuando nosotros estamos bajo la gracia, dice Pablo que tenemos por fruto la santificación. Nosotros entendemos que hay una diferencia. En Pablo lo vemos claro, pero también lo vemos muy claro en el apóstol Juan, entre caer en pecado y practicar el pecado. Es diferente. Es diferente a que alguien haya pecado, a que alguien tenga una práctica pecaminosa, un estilo de vida pecaminoso y esté atado a un pecado. Es decir, no lo puedo dejar. No puedes decir, no lo puedo dejar en Cristo cuando dice que Cristo te ha hecho libre. Cuando dice que Cristo te ha hecho libre. Y yo creo que hoy, por causa de nuestra cultura, hemos tolerado que creyentes estén atados sobre todo a la inmoralidad, pero eso sí, no podemos tolerar que estén atados a robar, a adulterar, no sé, a la droga. No puedes seguir siendo un drogadicto y cristiano. ¿Pecaremos pues porque estamos en la gracia? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Porque si hemos sido hechos libres del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es evidente. Entonces, versículo 22 nos ha dicho que el resultado de ahora haber sido liberados del pecado y ser hechos siervos de Dios es la santificación y al final la vida eterna. Y al final la vida eterna. Y versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora Pablo nos ha presentado eso, nuestro antes y después. Antes, esclavos del pecado, siervos de la iniquidad y como resultado muerte, condenación. En Cristo, libertados del pecado, siervos de la justicia y como resultado santificación que conduce cada día más. La santificación no, en Cristo ya lo tenemos, la santificación es el resultado y al final que tenemos en Cristo, vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos ha enseñado hoy. Espero que podamos meditar en estas verdades. Vamos a orar y les recomiendo este buen libro. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos verdades tan importantes y sobre todo gracias por la libertad que trajiste a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacernos libres de esas cosas de las que hoy nos avergonzamos y las aborrecemos, Señor. Por eso, Señor, gracias, muchísimas gracias por la libertad que nos trajiste en Cristo Jesús. Señor, eres bueno, tú nos hiciste libres y nos hiciste tus siervos, tú y solo tú podrías traer esa libertad y por eso gracias por derramar tu gracia salvadora en nosotros y te pedimos que por obra de tu Santo Espíritu nos sigas santificando cada día más hasta que finalmente estemos en gloria contigo por los siglos de los siglos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.